a mirar Lucas capítulo 1, nos habla del nacimiento de Juan el Bautista. Dice la Biblia: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bien, en este pasaje vemos la historia de una familia, una pareja de esposos, Zacarías y su esposa Elizabeth, quien fuese prima de María, la madre de Jesús. Hasta este momento vamos a hablar solamente del caso de Juan, que luego se llamaría Juan el Bautista. Pero bueno, es claro en el capítulo 1 de Lucas que nace el niño, da a luz un varón, tal como ya le había sido anunciado a su padre Zacarías, y a él también habría de anunciarse el nombre. Y es interesante porque la Biblia nos presenta una escena donde, así como es común cuando nace un bebé, pues todos los vecinos, los familiares, los parientes se acercan para felicitar, para acompañar en ese momento tan especial a los padres. Y básicamente hay una expresión aquí y dice que Dios había engrandecido para con ella, para con Elizabeth, su misericordia. Es decir, Dios había mostrado su amor para con esta mujer, esposa de Zacarías, y dice la Biblia entonces que se alegraron. Pero bien, hasta ahí pues como que nada extraño ha pasado. Y como era costumbre, el octavo día iban a circuncidar al niño, y ya desde pequeño ya le habían, como en Colombia decimos, le habían puesto una chapa, ¿sí? Ya lo estaban llamando como su papá, lo llamaban Zacarías, ¿sí? Es bastante común esto, creo que a nivel de toda la historia de la humanidad, como que ha sido normal que a uno como hijo ya de una vez lo llamen como el papá. Pero me encanta la actitud de Elizabeth, la mamá. Ella dijo: no, dice la Biblia, se llamará Juan. Y bueno, sin eso ser suficiente, las multitudes, los vecinos, los parientes, hacen esta pregunta: ¿por qué? Si tratáramos de entender el por qué, la respuesta corta es: porque así Dios lo había establecido, porque ese era el plan de Dios, porque ni siquiera fueron sus padres los que colocaron el nombre, fue su creador, su formador, su hacedor. Él fue quien, sin mirar tradiciones, sin mirar la cultura, sin mirar el de dónde o en dónde, sencillamente él mismo dispuso que esa criatura habría de llamarse Juan. Y no siendo suficiente esto, a lo que la mamá no responde nada al por qué. Porque si bien es cierto, la voluntad de Dios no tiene que ser de ninguna manera eh,
refutada, las personas insistieron y por señas le preguntaron al padre. ¿Por qué por señas? Porque para ese momento Zacarías, y ya lo veremos de pronto más adelante en otro comentario de la Biblia, Zacarías había quedado mudo. Tal había sido la sorpresa de lo que Dios le había mostrado en el lugar santísimo cuando le dijo que habría de ser papá, que quedó mudo, no sé si de la emoción, del susto, del sencillamente no lo puedo creer. Y bueno, para que Zacarías pues no fuera de pronto con sus palabras a entorpecer los planes de Dios, sencillamente quedó mudo. Por eso las personas tenían que preguntarle por señas. Y dice la Biblia que en una tablilla él escribió confirmando: Juan es su nombre. Y bueno, ahí sí es cierto que todos se maravillaron. Yo no sé si podemos alcanzar a entender lo que significa la identidad, lo que significa el comprender que Dios es el que nos ha dado la personalidad, que a través de la vida y las circunstancias, Él forma nuestro carácter, sí, pero nuestra identidad reposa en ese delicado acto de Dios de darnos la vida, y nuestra identidad solamente se comprende cuando estamos delante de Él. Es decir, Él es la luz que nos permite comprender nuestra identidad. Solamente nos entendemos a nosotros cuando lo conocemos a Él. Muchas veces en nuestro corazón, en nuestra mente, albergamos razones, lógicas, pero si bien es cierto, Dios tiene un plan. Y eso era lo que sucedía con Juan. ¿La respuesta cuál es? Todos se maravillaron, todos se alegraron. Y también entonces el papá, dice la Biblia, le fue abierta nuevamente su boca y a su lengua le fue devuelta el habla. Y lo único que pudo hacer fue bendecir a Dios. Esto fue noticia. Esto fue noticia, de acuerdo a lo que nos cuenta la Biblia, en las aldeas, en las montañas, seguramente en las ciudades circunvecinas. Pero es bien especial porque ya desde el momento de nacer, Juan, debido a esa carga de identidad, ese valor que tenía su nombre, ese factor diferencial, ya se esperaba que este niño, que solo era un niño hasta ese momento, fuera y se cumpliera en él lo que nos enseña la Biblia aquí en este punto. Ya la mano de Dios, ya la mano del Señor estaba con él. Mientras usted y yo no definamos nuestra identidad como hijos de Dios y dejemos a un lado, o mejor, dejemos delante de Dios todo lo que nos agota, nos carga, nos enferma, nos hace ver como pequeños, muchas veces como paralíticos emocionales. En tanto usted y yo no dejemos que el Espíritu Santo venga y la mano de Dios esté sobre nosotros, de nada servirá que nos llamemos Juan, Marco, Pedro, Lucas, Marta, Patricia. De nada servirá. El problema suyo y mi problema no es el nombre que tenemos, sino la respuesta que damos a esta pregunta. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha querido. Porque así fue como Dios lo estableció. Porque detrás de ese nombre, detrás de esa identidad, Dios tiene un plan. Y ese plan se cumplirá en tanto usted y yo andemos siempre de la mano de Dios. Hasta la próxima.